Buenas tardes, familia. Buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Viendo rostros que nos visitan, rostros que regresan, sean bienvenidos. Y aquellos que de pronto no nos conocemos aún, que no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicarles su bendita y poderosa palabra a fin de exponerles la importancia de contribuir al sostenimiento de aquellos a quienes Dios encomendó su obra. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 18 versículo 5, que es el texto que nos corresponde a estudiar. Para aquellos que nos visitan por primera vez, un dato acerca de nuestra iglesia es que nuestra iglesia cultiva y practica la predicación expositiva y tomamos textos enteros de libros para exponerlos un versículo a versículo. Y en este caso va a ser un versículo a la vez. Así que mientras abren sus Biblias en Hechos capítulo 18 versículo 5, voy a aprovechar para contarles. Voy a aprovechar para dos cosas. Uno, para pedirles que mientras voy exponiendo este mensaje, usted tenga presente a nuestros misioneros. Hoy oramos por Katy, por Katie. También tenga en mente hacia Katie en Sudáfrica. Tenga en mente al pastor José en Nicaragua. Tenga en mente a los pastores que le hemos apoyado localmente también, aquí en Virginia. Por favor, tenga en mente también los pastores a quienes hemos apoyado, seguimos apoyando allá en Colombia, Alberto, el pastor César. Estos hermanos de la familia Buyacano que está en la selva. Y también a los pastores que servimos en El Salvador, en la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista. No sé si se me escapa uno ahorita. El pastor Brazú, allá en la India. Vamos, de alguna manera hemos podido hacer un impacto en distintos continentes. Estamos contribuyendo un granito de arena. Y a medida que yo vaya exponiendo este pasaje, por favor, tenga en mente a estos hombres que he mencionado. Eso es lo primero que quiero hacer mientras que ustedes encuentran en su Biblia Hechos 18:5. También quiero aprovechar para contarles que, de acuerdo al contexto de este pasaje, Pablo se encuentra en Corinto, junto con Aquila y Priscila, una pareja con quienes coincidió en al menos 3 aspectos. Pues como vimos la semana pasada, además de coincidir en su fe en Cristo, los 3 eran judíos y también eran fabricantes de carpas, un oficio que desempeñaron juntos para cubrir los gastos básicos, entre estos la vivienda que compartían. Ellos vivían y trabajaban juntos. Ahora bien, tomando en cuenta que la fabricación de carpas era un proceso complejo que requería muchísimo tiempo, Lucas destaca en el contexto que los días de reposo eran los días que Pablo iba a la sinagoga para persuadir tanto a judíos como a griegos. En otras palabras, Pablo solía dedicar el único día que tenía libre a la misión que Dios le encomendó, ya que el resto de los días se la pasaba trabajando, fabricando carpas. Una rutina laboral que cambiaría con la llegada de Silas y de Timoteo. He aquí lo que sucedió cuando ellos llegaron. Les invito a que se pongan de pie y mientras que leo Hechos capítulo 18 versículo 5. Y esto es lo que Lucas nos cuenta al respecto. Después de que Silas y Timoteo llegaron
llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Padre, Señor, a la luz de esta verdad que acabamos de leer, te rogamos, Señor, que nos instruyas, que obres en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que podamos comprender lo que esta verdad quiere enseñarnos hoy, pero a la vez, Señor, con un trabajo, con un corazón transformado para que podamos actuar conforme a esta instrucción, Señor. Te rogamos, Señor, de que me uses para la edificación de tu pueblo, Señor, y que en todo lo que se vaya a decir, aprender y hacer, tú seas siempre muy glorificado. En el nombre de Jesús. Como pueden observar, Pablo pudo dedicarse por completo a la predicación de la palabra desde que Silas y Timoteo llegaron de la región de Macedonia, la región en donde Pablo y ellos habían estado sirviendo antes de reencontrarse en Atenas. Pues como ustedes recordarán, Pablo le había mandado a decir a Silas y a Timoteo, les había mandado a decir con los creyentes de Berea que lo acompañaron a él hasta la costa de Acaya, que se encontraran ahí, con el fin de enviar a Timoteo de regreso a Tesalónica y a Silas, probablemente a Filipo. Ahora bien, dado que Lucas nunca mencionó si los creyentes de Berea lograron darle el mensaje a ellos dos, a Silas y a Timoteo, y o si habiéndole dado el mensaje, ellos lograron reencontrarse con Pablo en Atenas, es posible que uno de ustedes se pregunte, ¿cómo sé que Pablo los mandó a llamar para enviarlos de regreso a dichas ciudades? Es decir, a uno hacia Tesalónica y al otro hacia Filipo. Si esa es la pregunta que usted se hace en este momento, lo sé porque de acuerdo a lo que dijo el apóstol Pablo en la primera epístola, la primera carta que envió a los tesalonicenses, escrita desde Corinto, él no tuvo de otra más que enviarles a Timoteo, pues a pesar de que tenían ganas de volver a verlos, no pudo, porque Satanás se lo impidió una y otra vez. Y por lo tanto, como él mismo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 7, cuando ya no pudimos soportarlo más a este diablo que se opone ante nuestras intenciones de ir a visitar a nuestros hermanos para saber cómo están, cuando no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos, él y Silas, solos en Atenas. ¿Cómo sé que era él y Silas? Uno, porque habla en plural, y dos, porque él nos va a decir que esa decisión incluyó una comisión, y era comisionar al tercero. ¿Y quién era el tercero en ese grupo? A Timoteo. Y entonces él nos cuenta, decidimos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la fe de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Aunque ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades, aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y cuando vemos esa
descripción de los sucesos, de las adversidades que como cristianos iban a enfrentar, nosotros podemos ver una distinción entre cómo se ve un falso maestro y un predicador de la verdad. Un falso maestro te dice, no, todo va a estar bien. Un falso maestro te dice que lo único que te espera es bendición, riquezas, sanidad, prosperidad y demás, lo que a la gente le gusta oír. Y eso atrae. Pero un predicador, como en este caso Pablo, le da un aviso a los creyentes. ¿Y cuál es el aviso? Nos esperan dificultades. Nos esperan dificultades. Dice, aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y así sucedió, como bien saben. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, se está refiriendo al ataque que hicieron unos alborotadores a la casa en donde él se estaba quedando. No sé si usted recuerda eso en unos capítulos anteriores, de que hubo una gran turba, hubo unos alborotadores que fueron y atacaron la casa de un hombre que los estaba hospedando, y que al final, como no encontraron a Pablo, ¿qué hicieron con Pablo? ¿Ve qué hicieron con el dueño de la casa? Se lo llevaron, lo arrestaron y demás. ¿Y qué pasó con Pablo? A Pablo lo tomaron el resto de los creyentes y se lo llevaron a escondidas hasta la costa de Grecia, refiriéndose a Atenas, un tramo de unos 270 millas, si no estoy mal. Esto no era corto, pero estos hermanos van y lo acompañan hasta allá, y cuando llegan ahí, Pablo les dice, vayan de regreso, porque allá se quedó Timoteo y Silas, y díganle que nos encontramos aquí en Atenas. Y dice el capítulo que mientras Pablo esperaba a Timoteo y a Silas, vio la idolatría de Atenas, y ahí es donde él predica el sermón del Dios desconocido. Eso es más o menos el contexto de lo que ha ocurrido, y Pablo quiere recordarles a ellos esto. Acuérdense que por ser cristianos, acuérdense que por predicar la verdad, ustedes fueron testigos de las dificultades que tuve que enfrentar, y a ustedes también les va a pasar igual. Las dificultades pronto llegarán, y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, una vez se encuentra él con Silas y Timoteo en Atenas, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador lo hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar. ¿Desde dónde escribió esta carta? Les acabo de mencionar, desde Corinto. O sea que acabó de regresar de Tesalónica a Corinto, y ahora que ha regresado Timoteo, allí a donde Pablo dice, Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita y que desean vernos, tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes, es decir, a la iglesia de Tesalónica. En cuanto a Silas, la mayoría de los estudiosos coinciden que mientras Timoteo fue enviado a Tesalónica, Silas salió de Atenas hacia Filipo y no hacia Berea, por al menos dos razones. En primer lugar, porque no tendría sentido que Pablo le hubiera mandado a decir a Silas que se vieran en Atenas 270 millas para al final, y él estando en Berea, para al final mandarlo de regreso ahí.
Eso no hubiera tenido sentido. Eso por un lado. En segundo lugar, porque de acuerdo a lo que Pablo declara sobre los creyentes de Filipo, estos fueron los que lo ayudaron económicamente. Y por lo tanto, ya que él pasó todo el tiempo predicando la palabra desde que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, o sea, ya no era solo en el día de descanso, sino que ahora era todo el tiempo. Debido a ese cambio, es razonable pensar que quizás fue Silas quien trajo a Corinto una de las tantas ayudas financieras que las iglesias de Filipo le enviaron a Pablo. Uno, para que se dedicara por completo al ministerio, y dos, para ayudar a los creyentes de Jerusalén. Pues de acuerdo a 2 Corintios capítulo 8, versículos 2 al 4, aunque las iglesias de Filipo estaban siendo probadas con muchas aflicciones y además eran muy pobres, aún así rebosaban de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, ya que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Está diciendo Pablo acerca de los filipenses, y lo hicieron por voluntad propia. Pues estos hermanos tenían tantas ganas de contribuir a la obra de Dios, a la obra que Dios le había encomendado a Pablo, que le suplicaron a él y a sus compañeros una y otra vez. Dice el texto ahí al final, tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Y en ese texto hay tantas cosas que podemos aprender. Miren, hermanos, por un lado, es evidente que la generosidad de cada persona no depende de los recursos que tiene, sino de su corazón. Porque estos hermanos eran pobres, y encima de que eran muy pobres, estaban pasando, estaban siendo afligidos en gran manera. Dice que estaban siendo probados con muchas aflicciones, pero aún así rebosaron de alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. O sea que el dinero que tú tienes o no tienes no es el que define si nosotros damos o no damos. Es una cuestión del corazón. Además de eso, es interesante ver que mientras algunas personas pueden ver el ofrendar a una iglesia, el ofrendar y contribuir a la obra de Dios, o el contribuir al sostenimiento del obrero a quien Dios le ha encomendado su obra, pudiendo ver, algunos viendo esto como una carga. ¿Cómo lo describe Pablo? O más bien, ¿cómo lo veían los filipenses? Dicen que ellos una y otra vez les rogaban tener el privilegio. ¿Es para usted un privilegio ofrendar? ¿Es para usted algo que si usted no viera, digamos, el día de mañana el buzón para depositar su ofrenda y de repente la página de la iglesia donde usted también puede hacer sus ofrendas vía digital no estuviera funcionando? ¿Es para usted el ofrendar un privilegio tal por el cual usted se acercaría tal vez a los hermanos de tesorería, a la hermana Dayana, a la hermana Grey, a decirle: mire, le ruego que nos deje tener el privilegio de ofrendar? Porque así era que se movía esta iglesia de Filipo. Una y otra vez el privilegio de participar de la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Esto nos ayuda a entender
porque Pablo confiesa en Filipenses capítulo 5, versículo 15, perdón, al 16, que los creyentes de Filipo fueron los únicos que le ayudaron económicamente cuando él llevó la buena noticia por primera vez a ellos y a otros de Macedonia. Recuerden que esa región de Macedonia, lástima no tener el mapa que usamos la vez pasada, pero la región de Macedonia estaba, si no estoy mal, hay un lugar que se llama Pampilla, pero puede estar confundiendo, no, tal vez no es ese, pero sí hay otros que yo sí estoy seguro. Está Filipo, está Tesalónica y está Berea. Eso es la región de Macedonia. De allá es donde ellos parten hacia el área de Acaya, o también conocido como Grecia, que es donde está la iglesia de Corinto. Allá también es donde está Atenas. De las iglesias de Macedonia, Pablo dice: ustedes, filipenses, no los bereanos, no los tesalonicenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Pues Pablo sabía que ninguna otra iglesia había hecho algo así. Y ahí porque él destaca que incluso cuando estuvo en Tesalónica pertenece a la región de Macedonia, está muy cerca, a unas 100 millas, comparado con la distancia que hay de ahí a Acaya. Dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, una de las ciudades más ricas de Macedonia, dice Pablo que los filipenses le mandaron ayuda más de una vez. Y esto es interesante, pues a pesar de lo prósperos que eran los creyentes tesalonicenses, no mostraron el mismo nivel de generosidad que mostró una iglesia pobre y afligida llamada la iglesia de los filipenses. Y ahí lo irónico del caso, pues aunque no los tesalonicenses no le ayudaron económicamente a Pablo tuvo que aclararles a ellos que jamás se había acercado a ninguno de ellos para lucrarse. O como dice Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 9, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sea como enviados, como misioneros, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida. ¿A quién le está diciendo esto Pablo? A los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, la misma iglesia en la que él, mientras servía, los filipenses estaban ayudando una y otra vez. Les dice, día y noche nos esforzamos por ganar nuestra vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios.
¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Pablo jamás condicionó su servicio a un salario. Y que así como hubo ocasiones en las que solo podía servir un día debido a la realidad de ese momento, ya que el resto de su tiempo lo dedicaba a fabricar carpas, asimismo hubo momentos en los que sirvió a medio tiempo, como ocurrió ahí en Tesalónica, donde él pudo servir sin ser carga para aquellos a quienes servía, ya que trabajaba arduamente él dice día y noche, pero a la vez tenía una iglesia que lo apoyaba una y otra vez. Pero además de eso, y como vimos en el pasaje de hoy, también hubo épocas en las que Pablo pudo dedicarse por completo a la predicación. Todo el tiempo a la predicación de la palabra. ¿Gracias a qué? Gracias a las ofrendas que le enviaron las iglesias de Filipo. Pues como él mismo dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 9, él está diciendo a los corintios: cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Qué lindo oír un pastor hablando de esta manera, diciendo a la iglesia: yo a ustedes jamás les he exigido un salario. Iglesia, aun cuando he tenido necesidades, yo no he querido osar del derecho que me da la posición, la función pastoral, para venir a exigirles algo. Pero también quiero contarles algo. Aún así el Señor ha provisto para todo, por medio de otros hermanos que nos están apoyando, señalando así la importancia de ayudar financieramente a los obreros de Dios. Pues aunque están, y aquí yo quiero y debo incluirme, pues aunque estamos dispuestos a servir sin esperar nada a cambio, no por eso hay que ser indiferentes a sus necesidades físicas. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante. Ya más o menos estamos, si tenemos el mapa, ya vemos más o menos el itinerario de Pablo. Ha sido una labor bastante fuerte, moviéndose de un lugar a otro. Ya está en Corinto, ha estado trabajando por un tiempo y ahora el Señor le concede esta época en la que Él se está dedicando únicamente a la labor ministerial, gracias al apoyo de otras iglesias. ¿Qué hacemos con esa información? Yo sé que usted no se preparó esta mañana, listó su ropa y se vino hasta aquí solo por información. Más que información, ¿qué quiere? Transformación. Transformación, ¿cierto? Y por eso nos tenemos que hacer la pregunta más importante que nos podemos hacer a esta altura. Y hoy voy a hacer algo junto a la pregunta que me enseñaron el jueves. No haya que yo estoy tratando de hacer groserías o algo, o que ya me volví madero o algo así. No, es que me enseñaron que esto así es y ahora que en uso. Y ahora, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿Nueva amiga? Ok, es así. Como así y así. Usted hacía así, está bien. Ok, no es necesario hacer así. Usted se le movieron las manos en ese momento. Ok, porque ya está haciendo así. Ok, es así y así. Les voy a contar hasta 3. Ustedes sí lo van a decir a voz alta y yo en voz común. Ok, ¿preparados? 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? Amén. ¿Y ahora qué? Tomando en cuenta
que la pobreza y las muchas aflicciones que enfrentaron los filipenses no impidieron que apoyaran a Pablo, quiero animarlos a que seamos generosos como ellos, para que así podamos seguir apoyando a obreros del Señor. De la misma forma que otras iglesias apoyaron a su servidor cuando supieron que deseaba dedicar más tiempo a ustedes y menos tiempo a la producción e instalación de calcomanías. Como dijo Juan en la carta que escribió a Gallo, en tercera de Juan, esta solamente tiene un capítulo, o sea que tercera de Juan, versículos 6 al 8. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. Pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser colaboradores cuando enseñan la verdad. Así que, amada iglesia, como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículos 12 al 15, todo lo que den es bien recibido, si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con esto no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerle fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo, ustedes tienen, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad, como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Esto es un llamado a la cooperación intereclesial, un llamado a la generosidad. Esto es un principio que refleja la generosidad de Jesús, quien siendo dueño de todo y poseyéndolo todo y sin faltarle nada, quiso darse a sí mismo para suplir nuestra mayor necesidad. Y aquí es donde yo me quiero dirigir de manera particular a los amigos. Número uno, tú que nos estás visitando, créeme que mientras predico esto, en ninguna parte tengo el objetivo de animarte a ti a dar dinero. Ni contigo, ni con otros hermanos hay que advertir porque no hay ninguna intención de lucro. Y en cuanto a la ofrenda que damos a la obra del Señor, ni siquiera Él va detrás de eso contigo. En este día, de manera particular, ojalá que lo que tú des hoy no sea tu plata, sino sea tu vida al Señor, que la consagres y que así a través de Cristo tú puedas recibir lo que más necesitas. Lo que más necesitas no es que Dios te sane. Lo que más necesitas no es que Dios te resuelva ese conflicto relacional que tienes con esa persona que tanto amas. Lo que tú más necesitas no es ni siquiera un ascenso o un aumento en tu salario. No es más dinero, no es más cosas. Lo que tú necesitas es a alguien y se llama Jesucristo.
La Biblia nos dice que debido a nuestro pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dios, debido a su santidad y justicia, Él debe condenar al culpable. Y por causa de nuestro pecado, nosotros somos culpables. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Jesucristo, enviado por el Padre, vino a este mundo a vivir una vida perfecta, la vida que tú y yo no vivimos. Mientras que nosotros vivimos pecando regularmente y habituados al pecado, Jesucristo vino a vivir de manera impecable y sin pecado. Fue condenado como el peor de los criminales, asesinado en una cruz, porque en esa cruz Él básicamente se estaba despojando de todo para dárnoslo todo a nosotros, tomando nuestro lugar. Hay una parte de la Escritura que dice que Él se empobreció para enriquecernos, y por favor, no tomes esto como un enriquecimiento monetario, porque si ese es el motivo por el que vienes a Cristo, Jesús no es ese medio para hacerse rico. Esta no es una de esas sectas que andan prometiendo tal cosa. Aquí lo que te podemos garantizar es que si tú te arrepientes de tus pecados y confías en Jesús, en Él tienes la riqueza espiritual. Amén. No solo de la salvación eterna, no solo del perdón de pecados, sino también el hecho de que venimos a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a aquellos que le recibieron, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y qué bello es saber que junto a Jesús, como hijos de Dios y hermanos del primogénito, venimos a ser coherederos juntamente con Él. Y créeme que esa herencia a la cual Dios nos ha hecho partícipes es infinitamente mejor que cualquier riqueza de este mundo. Ya no te desveles por lo pasajero. Entrégale tu vida al Señor y recibe algo muchísimo mejor. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Jesucristo. Y que recibiendo estas cosas y al ver la transformación que Dios hace en tu vida, tú anheles tanto esto para otros, que siendo un nuevo creyente y por el resto de tu vida cristiana, sientas deleite en ofrendar de las riquezas que el Señor mismo te da para decir: yo quiero aportar a la expansión del reino en el que ahora yo soy parte. Que el Señor te salve y que el Señor nos haga a cada uno de nosotros generosos para la obra que Él está llevando a cabo en este planeta. Amén. Que el Señor nos use, que el Señor nos ayude. Amén. Padre Señor, te damos muchísimas gracias por estos ejemplos, Señor, que nos permiten ver lo privilegioso que es, o el privilegio que es contribuir a tu obra, contribuir al sostenimiento de esta iglesia local, al apoyo, Señor, de otros misioneros. Te ruego, Señor, que obres en nuestros corazones para que no nos conformemos con unos pocos a apoyar, sino que siempre, Señor, queramos compartir más. Entendamos que no se trata de nosotros, que no se trata de nosotros tener más, sino de cuáles son las vías que nos van a permitir compartir más en Jesús. Y entendiendo que para eso necesitamos un trabajo, una labor cooperativa, en la que todos, Señor, según tú nos prosperes, demos con alegría. Te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo. Señor, no para que acumulemos, sino para que así veamos, Señor, a otros hermanos
dedicados más tiempo, Señor, a tu obra. Te agradezco, Señor, por estos años en los que tú has usado nuestra iglesia para el sostenimiento de misioneros, aun cuando nosotros no somos autosostenibles aún. Por eso aprovecho el momento para pedirte a ti, Señor, en la medida que obras en nuestros corazones en dirección a la generosidad, que esta iglesia pueda llegar ahí y que así como otras iglesias nos han echado la mano durante este proceso, y así mismo nosotros le echemos la mano a otros plantadores de iglesias. Señor, te ruego por aquellos que vinieron hoy y aún no se arrepienten de sus pecados. Tal vez, Señor, poniendo su mirada en las cosas pasajeras, en las vanidades de esta vida, o sea cual sea la razón, Señor, te ruego que obres en sus corazones, que les des fe, que les des arrepentimiento, para que vengan a tu Hijo, lo reconozcan como su único Señor y su Salvador, que salgan de aquí con lo que más necesitan, Señor, vida eterna